Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Escrito para algunos creyentes que conocían. Juan bautizaba en el desierto. Interesantemente, cuando usted lee rápidamente ese capítulo, se da cuenta que Juan era un tipo vestido, dice, ¿qué dice ahí? Pelo de camello, con un cinturón, comía miel silvestre y se alimentaba de langostas. Y hay algo que uno pasa muy rápido y nunca me había fijado, es que dice, y la gente llegaba de todas las zonas a verlo, de Judea, de Idumea, de todas las regiones, y los que actualizan los mapas y dan las distancias, dice que caminaban 30 kilómetros para ir a ver a Juan al Jordán. O sea, Juan escogió un lugar para ir a predicar lejos, y la gente llegaban multitudes. Llegó a predicar el evangelio del arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de los zapatos del que viene detrás de mí. Inmediatamente aparece Jesús, que recibe el bautismo, se bautiza. Jesús es impulsado al desierto, y aquí hay algo interesantísimo. Todos los que traducen dicen que el Espíritu le llevó al desierto, pero los que analizan la Escritura a profundidad dice que esa palabra es mucho más fuerte que le llevó al desierto, porque ese como que le llevó es como con mucho amor te llevan a un lado. No, dice que lo arrojó. La palabra en el griego es te empujaron al desierto. Y aquí también podemos ir sacando algunas lecciones que ustedes pueden revisar después. El desierto, ¿qué es lo que hace? El desierto te hace depender de Dios. El Señor dependió del Señor, de su Padre, 40 días en el desierto. Inicia su ministerio. Fíjense, versículo 14. Llama a 4 pescadores, a Simón, a Andrés, y rapidito da otro paseo por ahí y llama a otros 2. Dice aquí que llama a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y aquí algunos comentaristas dicen, llamó a los empresarios y dejó al papá solo, porque parece que habían varios pescadores y ya tenían como una empresita. Pero ya tiene 4. Va caminando, entra en Cafarnaúm, entra a una sinagoga. Y ahí en la sinagoga, él no anda buscando a nadie a quien echarle fuera a los demonios. Los demonios lo reconocen y salen de los cuerpos de las personas. Wow, está en la sinagoga y en la misma sinagoga salta alguien que dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Dice, cállate y sal de él. Wow. Sigue adelante. Después sana a la suegra. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran la oportunidad, sanan a la suegra? Yo la hubiera sanado. Yo amaba mucho a mi suegra. Y aquí se van a la casa de ellos 4, y Jesús, la suegra está enferma, le agarra la mano, la toca y la sana. Y mira, y dice que la suegra se levantó y les empezó a servir. Y después de una calentura usted no tiene que recuperarse. Pero aquí el maestro milagroso hace que esta mujer se levante y empiece a servirles de una vez. Y nada más estoy corriendo para llegar al pasaje, porque lo que quiero transmitirles es cómo es este evangelio. Los 16 capítulos que son así. Póngale, uno detrás de otro, no hay tiempo para nada. Y él va directo al grano. Dice, muchos son sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y la ciudad se llenó. Claro, ¿cómo no se va a llenar la ciudad si de pronto aparece la bola? Hay alguien que anda echando fuera demonios, anda sanando a las personas, y dice que la ciudad se agolpó. Sigue, se levantó de mañana a un lugar oscuro. ¿A qué creen que se levantó? A orar. ¿Cuántos nos levantamos de madrugada a orar? A horas oscuras, a conectarnos con el Señor, sin que hayan teléfonos, sin que hayan distracciones. Y luego dice, en el 40 vino un leproso rogándole, e hincándose de rodillas le dijo,
si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de pasar. Los hermanos ahora que se pararon aquí hicieron un llamado a la palabra, y yo tenía duda de hablar sobre 3 versículos que Dios puso en mi corazón que tienen que ver con la palabra. No hemos hablado nada, ¿verdad? No nos hemos comunicado. Entonces, ¿quién puso eso? El Señor. Entonces yo quiero hoy reforzar lo que ellos dicen, ¿verdad? Lo que ellos dijeron. La palabra de Dios, cuando leemos esta palabra que yo acabo de leer, es como que Dios mismo se la esté leyendo. ¿Quién la escribió? Hombres dirigidos a través del Espíritu Santo. Pero es la palabra eterna de Él. La palabra de Dios dice que es una palabra santa. Y uno de los versículos que tengo ahí anotados se lo voy a leer. Hermosísimos, porque creo que tenemos que ponerle un poquitito más de cuidado a la palabra de Dios de la forma como la vemos. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ojo, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Leyó la palabra, dice, yo la comí y tus palabras fueron alegría y gozo en mi corazón. ¿Qué es lo que estaba haciendo la palabra en el profeta? Lo estaba ministrando. La palabra no solo la estaba leyendo por encima en el contexto de la palabra, sino que estaba guardándola como un tesoro en su corazón. Y cuando nosotros logramos empezar a leer la Biblia, deteniéndonos en los detalles, dispuestos a cambiar de rumbo con lo que Dios nos está confrontando, entonces se producen ese tipo de cosas. Leo la palabra, es como que coma la palabra y hay gozo dentro de nosotros. De pronto abre nuestros ojos y nos dice algo que tenemos que cambiar, o algo que estamos haciendo bien, o algo hacia donde tenemos que dirigirnos. Otro versículo. Ezequiel tiene un pasaje hermosísimo sobre esto, pero solo yo voy a contarles un pedacito en el capítulo 3. Le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablar con vos. Yo quiero que hoy usted, a lo largo de la enseñanza, tenga presente este versículo. Póngale su nombre. Hijo de hombre, ponte en pie, que quiero hablar con vos. Y dice, y el Espíritu entró en mí. Wow. ¿Están muy serios? Y dice, hijo de hombre, come de este rollo. Dice, y apareció un rollo delante de mí. Y comí el rollo y me supo más dulce que la miel. Y ahora ve y habla a mi pueblo Israel. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios exhorta. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios sana. Y es así como tenemos que verla. No importa que estemos leyendo al final, alguien está leyendo y dice, vamos a bendecir el final del palabra de Dios. Y como en la iglesia católica yo diría, te alabamos, Señor. Sí, es así, me encanta eso. Bien, entonces ahora yo quiero, para terminar de transmitirles lo dinámico que es el Evangelio de Marcos y ver si nosotros somos capaces de tener un poco de vivencia y de motivación para transmitir el Evangelio a otros. Yo quiero ponerles un video que me encontré ahí mientras perdía tiempo un rato en redes sociales, pero apareció algo fantástico. A ver si lo tiene ahí.
of bringing out Christ. This is just how I would do it. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. He has done the impossible time after time. He hails out of a manger in Bethlehem, Jerusalem, by way of heaven. His daddy is the author of a book that has been on the bestseller list since the beginning of time. He fed 5,000 hungry souls with 2 fish, 5 loaves of bread. He can walk on water, turn water into wine, no special effects, no camera tricks. He was hailed the King of all kings, ruler of the universe, Alpha and Omega, beginning and the end, the bright and the morning star. Some say he's the Rose of Sharon, and some say he's the Prince of Peace. Get up on your feet, put your hands together, and show your love for the second coming of the one and only. I had the pleasure. ¿Podríamos volver a aplaudir al Señor como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega? La próxima vez que usted tenga que presentar al Señor Jesucristo, acuérdese de ese video. Te voy a presentar el hombre más espectacular que he conocido. Pero a veces nos da pena decirlo. ¿Cómo va Dios a respaldar su palabra? Y esto a mí, este mensaje me ha confrontado. Si hay alguien que se reconvirtió, fui yo. Porque yo, cuando me recién convertí, era muy audaz. Y wow, ¿dónde está mi pasión, Padre? ¿Qué se hizo? La gente se está muriendo. Yo quiero que usted piense que la gente que está cerca de usted, familia, vecinos, quien sea, si no conoce al Señor Jesucristo, ¿para dónde va? No es juego, es vida o muerte. Él vino para salvar y condenar a los que no creen en Él. Y necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos volver a doblar nuestras rodillas. Necesitamos volver a predicar con pasión, metiéndonos con Dios. Que Él nos dirija a cada momento hacia dónde vamos. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero orar por el pasaje que vamos a estudiar, Señor. Habla tú, ayúdanos a cambiar nuestras vidas, a buscar, Señor, con fuerza, con pasión, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y les voy a hacer una pregunta antes de leerles el pasaje, la última. Si usted tuviera la posibilidad de que al final de este servicio Dios le arregle 2 problemas, ¿cuáles escogería? No me lo diga, solo piénselo, manténgalo ahí. Se lo repito, si usted tuviera la posibilidad de que Dios le arregle 2 problemas urgentísimos, ¿cuáles escogería? Y sobre la marcha del pasaje va viendo si acertó. Bien, vamos a leer el pasaje de hoy.
pasaje central de hoy es capítulo 2, versículo 1. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Lo vamos a leer todo y después vamos a dar algunos versículos porque es bastante extenso. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, que Capernaum era como la base de operaciones. Era donde él se reunía, hablaba con los discípulos, iban para allá, escapaban porque había mucha gente, se iban a otras aldeas y volvían a Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Era como un lugar familiar para él. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún uno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La que sigue, porfa. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué éste habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico, ni tonto ni perezoso, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Por favor, vuélvame a la primera diapositiva que estaba. Ok. Un paralítico. Yo quisiera reflexionar un poco sobre esto. Un paralítico hoy es difícil ser paralítico, ¿cierto? Pero hay ley 7600 que en algunos lugares se cumple. Los restaurantes tienen lugares para poner un paralítico. Usted puede llevar un paralítico con una silla de ruedas, puede llevar bordones. En los aviones, si usted va a viajar a filas, si usted va al banco, pues el paralítico pasa de primero. Los buses, algunos de ellos están equipados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos fisioterapeutas para los músculos. Y de pronto aparece un médico, un nuevo invento, y si el paralítico tiene un problema aquí, pues le cambian y le ponen una prótesis, le cambian una rodilla, incluso he visto gente que le ponen desde aquí arriba. O sea, no quiero decir que no es difícil ser paralítico hoy. No. Lo que le quiero decir es que hay una diferencia entre este ser paralítico hoy, en el 2025, y ahora veamos las carencias que puede haber tenido este paralítico. No sé si alguna vez usted se puso a pensar en eso. Estaba en una camilla, y cuando él dice una camilla, yo me imagino, yo crecí en el norte de Nicaragua y entonces habían unas camillas de lona que eran de origen gringo y eran un par de pedazos de madera, un par de reglas de madera, y en medio había una lona. Y ahí la camilla, usted dormía y se acostaba, pero era incómoda. Y las camillas hechas nacionales eran un pedazo de cuero de vaca, medio crudo, pero ahí servía, hasta con el pelo. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo sería la camilla de este hombre? Porque aquí dice que era una camilla. Y cuando usted ve que hacen un rescate aquí en una montaña, y agarran un tipo y lo montan en una camilla porque está todo delicado, lo envuelven todo, le ponen un montón de fajas de tal manera que el de la camilla lo agarran, lo suben, lo ponen para arriba, lo ponen para abajo, pero el tipo no se mueve. Este no. Este, si acaso, eran madera con un trapo, y ahí era donde él vivía. No tenía cómo moverse este paralítico. Yo recuerdo años atrás
que de la nada un día pegué un salto, y eso que estaba mucho más joven, y no sé qué tensión tenía en esta pierna, y al pegar el salto se me fueron los dos gemelos que tiene uno aquí. Yo no sabía que eso ni existían, solo oía que los jugadores decían que los benditos gemelos duelen y sirven, y uno se da cuenta para qué sirven hasta que a usted le pasa. Y la pierna inmediatamente se me puso inflamada. Fui al hospital y me dijo el doctor: aquí no hay salida, te quedan 2 hilos del músculo. Usted tiene que ir a guardar reposo 4 meses, con el pie para arriba. No se puede levantar y no hay forma de hacerle nada. Tiene que estar ahí y el mismo cuerpo va a crear una masa y poco a poco se va a ir recuperando. Déjeme decirle que en ese momento, como paralítico de una pierna, fue terrible. Y tenía un baño al lado. Cuando yo iba al baño lloraba del dolor. Lloraba, no había pastilla que me quitara ese bendito dolor. Yo me pongo a pensar en ese paralítico, en esa camilla hace 2000 años. Era un ser destrozado. Piensa en las emociones de él. Su autoestima. No había psicólogos. ¿Cómo se sentía él? ¿Productivo? Para nada. Estaba listo para el sobre, para que lo enterraran, creo yo. Pero de pronto, aparecen 4 amigos que deciden dar un paso de fe y lo agarran. Probablemente estos 4 amigos, el texto no lo dice, pero para que hayan llevado a Jesús y que Jesús después dice que tuvieron fe, es que habían escuchado a Jesús predicar, habían visto hacerlo milagros y le dijeron, no sé, como no tiene nombre el paralítico, va a decir: paralítico, hay esperanzas para vos. No, que va a haber esperanza. Me imagino el pleito del paralítico ahí. Déjenme aquí. No, ¿cuál déjenme aquí? Lo agarraron. Jesús dicen que acaba de entrar en Capernaum y está aquí, es tu oportunidad. Lo agarraron y se lo llevaron. Pero sorpresa, cuando llega a la casa, ¿qué dice el pasaje ahí? No cabía nadie, no había cómo meterse. Pero estos 4 amigos apasionados no aceptan la puerta cerrada como un no y deciden dar un paso más. Y allí es donde le digo que necesitamos pasión por las almas que se pierden. Y entonces deciden ir a buscar la entrada, el techo. En ese entonces las casas en Jerusalén habían escaleras y usted podía subir al techo, dicen los entendidos, y el techo muchas veces era como madera con un poco de hojas, un poco de barro. Entonces ellos deciden arrancar el techo y bajar al paralítico. Y entonces yo quiero que usted se imagine esa escena, por favor. Los 4 amigos logran subir, llegan al techo, empiezan a quitar el techo. Jesús está aquí enseñando. Él tiene alrededor un montón de gente, no cabe gente por la puerta, pero de pronto, en medio del lugar donde él está, le empiezan a caer boronas de tierra. Si empiezan a mover el techo, ¿qué le van a caer? Sucio, polvo, algo le está cayendo. Y ellos, ni siquiera dice el pasaje si fue que bajaron con él, probablemente agarraron unos mecates, unas cuerdas, lo amarraron de los 4 puntas de la camilla y bajaron al paralítico y lo pusieron al frente. Lo pusieron al frente del maestro. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho alguien hoy? ¿Se hubiera molestado porque le interrumpen su reunión? Sí, porque al final le está interrumpiendo la reunión. ¿Verdad? Usted está dando una charla en una casa y de pronto aparece alguien o tiene la escena ahí. Bueno, yo quiero ponerle pausa, pongámosle pausa. Se quedó ahí. Se quedó el señor estático, toda la gente, los 4 amigos están ahí arriba y él está ahí. Ahora imagínese esa escena hoy en el 2025.
¿Qué ve? Como 50 selfies allá adentro. Todo el mundo con un celular ahí filmando y publicando en vivo. 4 locos acaban de meter esperando que los sanen, ¿cierto? Predicador se arranca y los echa afuera. No, el Señor no hizo eso. El Señor no vio la interrupción. Vea lo que dice el pasaje, que el Señor, en la otra, ya la vamos a poner, dice que vio la fe de ellos. Póngame la otra, por favor. Ah, no, perdón, es que me la adelantó. A ver, ¿dónde estamos? Sí, correcto, está bien. Ahí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero preguntarle a usted, Jesús, cuando él ve al paralítico, la primera reacción de él es ver la fe de los 4 locos. Y por la fe de los 4 apasionados, fíjese que ni siquiera aparece el nombre de ellos ahí. Pero yo sé que allá arriba en el cielo Dios tiene anotados esos 4 en el libro de la vida. 4 que llevaron a un paralítico para que fuese sanado, que dieron un paso más allá de encontrar una puerta cerrada y se subieron por el techo. Ahora yo le pregunto, todos los que estaban allá al frente viendo al Señor, recuerde que ahora ya activamos, el Señor está en acción, ya la pausa se quitó, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo espera que haga Jesús cuando bajan al paralítico? Que lo sane de su parálisis. ¿Qué es lo que usted ve en el paralítico? Es un tipo que tiene 30, 40, 50 años de estar montado en una camilla y no puede hacer nada. Lo llevan ahí los 4 amigos. ¿Para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan? Para que lo sane. O sea, el diagnóstico humano es que el paralítico lo que necesita es una sanidad física. Pero el diagnóstico de Jesús es otro. ¿Qué es lo que hace el Señor inmediatamente? Hijo, tus pecados te son perdonados. En el paralelo de Mateo, en capítulo 9 creo que es, dice: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y los entendidos dicen que ese ten ánimo significa alégrate y gózate porque la salvación ha llegado a tu vida. Es decir, si el Señor lo hubiera dejado ahí en la camilla, ese paralítico, cuando se muriera, Dios le había dado un pasaporte de vida eterna. Entonces yo ahora quiero que usted empiece a masticar la pregunta que le hice. Que yo le dije que pensara en 2 cosas que podía solucionar hoy. ¿Cuáles fueron las urgencias que usted puso? Empieza a pensarlo. Un erudito hace una acotación interesantísima que yo la vi cuando estaba leyendo la Biblia, pero yo no soy un erudito, entonces quería verificar si alguien más estaba viendo lo que veía. Y antes de decirle, tus pecados te son perdonados, digo yo, el paralítico tiene que haberse arrepentido. Ahí no lo dice, pero dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
El paralítico está al frente, se encuentra la mirada del paralítico con la del Señor, y en unos segundos, en unos instantes, el paralítico trata con lo más importante de su vida, que es el pecado en su corazón. E inmediatamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, le dice: tus pecados te son perdonados. Él viene y trata con el pecado del hombre. Si no trata con ese pecado, él no tiene pasaporte para vida eterna. No sé si me puedo explicar. ¿Está claro? Bueno, me quedan unos minutos, ya va avanzando el tiempo, pero voy a organizarme aquí para ver si lo alargo, si lo acorto, seguimos más. Entonces, dice acá: su problema más urgente era su pecado y todas las consecuencias de este en esta vida y en la próxima. Dios ve lo más importante de nuestras vidas es tratar con todo lo que estorba y nos distancia de la presencia de Él. Y déjeme ponerle eso: es pecado. ¿Y qué es pecado? Errar al blanco, dice la Biblia. ¿Y qué es errar al blanco? Bueno, si allá voy caminando hacia adulterar o hacia robar o hacia mentir, dice que yo me tengo que arrepentir de esto y dar un giro de 180 grados y voy allá hacia la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No mentirás. ¿Qué dice la palabra de Dios? No adulterarás. Sé fiel, sé hombre fiel, sé mujer fiel. Eso es pecado. Cuando nosotros leemos la palabra y la Biblia dice: coja para allá, pero yo cojo para acá, estoy haciendo mi santa y regalada gana. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Sí, desobediente, me lleva al pecado. Me lleva. Ahora dice usted: José, pero la Biblia dice que todos pecamos, es cierto, pero tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, para arrepentirnos si pecamos. Pero cuando usted va hacia allá y el Señor le ha dicho conscientemente, ¿verdad? Porque montones de veces pensamos de forma inconsciente y dice: uy, otra vez me volví a equivocar. Bueno, ahí, Señor, aquí tengo otra vez, ahí está. ¿Cuántas veces me va a perdonar? Infinitas veces. Pero cuando yo voluntariamente hago lo que quiero, Dios quiere tratar conmigo mi problema. Entonces yo ahora le pregunto a usted: ¿acertó con la prioridad de su petición al inicio de este mensaje? ¿O será que hay cosas que hay que tratar en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Será que realmente la parálisis que tenemos emocional, será que la parálisis financiera que tenés, será que la parálisis familiar que tenés, será que la parálisis del hombre o de la mujer que dejó a su esposa o a su esposo, o el hijo que anda, la parálisis familiar que se ha creado, no es lo primero que Dios está demandando, sino que es un cambio interior en nosotros? Y que como consecuencia, pues también te va a sanar tu parálisis. Si seguimos leyendo el pasaje, terminemos de leerlo, y dice: al ver Jesús la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados ahí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera,
dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Quiero detenerme ahí. Esa palabra caviláis en el griego es un diálogo interno. Ellos nunca abrieron la boca, nunca se expresaron en medio del escenario para decir: este dice blasfemia, sino que lo que estaban era. ¿Cuántos de nosotros tenemos diálogos todos los días internos? Todos los días tenemos un diálogo interno. El diablo nos habla, y si lo dejamos que hable con el diablo nos lleva a hacer cosas complicadas. Y déjeme decirle que así como estaba escuchando ese diálogo interno de los fariseos, también está escuchando el diálogo interno de cada uno de nosotros, de cada uno de lo que estamos viviendo, de cada una de nuestras acciones, de las buenas y de las malas, de cada una de las demandas que Él está haciendo para que cambiemos de rumbo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y quiero ir terminando con el último. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor, conociendo lo que ellos estaban pensando, les dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Yo digo, qué salvada de este paralítico, porque si ellos no cavilan todo eso, a lo mejor lo dejas salvo en el cielo, pero en camilla. ¿Ah? Pero no, porque si cualquiera dice: te perdono los pecados, ¿cómo usted comprueba que los pecados se le perdonaron? Y entonces, desde el contexto de los fariseos, ellos tenían razón, porque los pecados solo Dios los perdona. Ustedes están diciendo de que yo no soy Dios. Sí soy Dios, se lo voy a mostrar. Perdono pecados, y también a usted, papito, levante su lecho y váyase a su casa. Y dice que él levantó su camilla y se fue. Yo me pregunto, Señor, ¿podremos hoy entregar primero lo que estás demandando en nuestros corazones? Lo que usted sabe, Señor, que somos débiles y que estamos pecando. ¿Podremos hoy despojarnos de esto? Y luego pedirte por las parálisis que aparentemente son la solución. A lo mejor la crisis financiera no es tan importante y va a cambiar poco a poco. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos. No sé si están los músicos que pasaran a tocar algo. No les dije nada. ¿Están por ahí? No, ya se me fueron. Aquí está Alejandro. Si usted quiere entregar algo hoy, Dios es tan maravilloso que si no lo quiere entregar, pues se lo puede llevar. Pero le aseguro que le conviene entregarlo. Una vez estaba hablando con un hermano que estábamos evangelizando y él pues estaba trabajando ahí, trabajando en su interior. Y tenía dudas, claro, tenía dudas porque el pecado es atractivo, porque la carne le gusta el pecado. O sea, a ver, a la carne le gusta el pecado, es así. Usted tiene que tener dominio propio y tener el Espíritu de Dios ahí alerta. Y tenía dudas y yo le digo: ve, hermano, no se preocupe, entréguele hoy al Señor Jesucristo.
Y si después de entregarle todos sus pecados, usted no los quiere, se los devolvemos. Si usted hoy no los quiere entregar, pues se los lleva. Pero yo creo que el Señor hoy quiere que usted entregue lo que no le agrada. Con todo el respeto, yo le hago un llamado desde el corazón de Dios. Quizás lo más urgente que usted está pidiendo no es la solución. Lo primero que tiene que arreglar es su corazón, en integridad. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.